Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo para todos ustedes. Presentamos nuestras disculpas porque por un par de semanas no hemos podido hacer una grabación. Estábamos en unas cuestiones de logística, corrigiendo, preparando, pero ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar con el estudio de Mateo. Terminamos una sección que se llamaba ¿Qué hombre es este? Y hoy comenzamos una nueva que le llamamos Compasión, Misión y Persecución, que vamos a estar estudiando el capítulo 9, verso 35 hasta el capítulo 10, verso 42. Así que le invito a que nos acompañe en esta nueva jornada. Damos gracias a Dios por este tiempo. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Permítame orar y luego entramos de lleno al estudio de esta noche. Bendito Dios y eterno Padre, muchas gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia con y sobre nosotros. Pedimos tu bendición, tu dirección en este tiempo, en este momento, para poder llevar tu palabra a tu pueblo, para poder llevar de la bendición tuya a través de tu palabra para la edificación de todos nosotros, Señor, en esta noche, de esta enseñanza que queremos compartir. Guíanos en todo momento. Agradecemos tu amor, tu favor y cuidado con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Como les decía, la primera enseñanza de esta nueva serie, a partir del verso 9, capítulo 9, verso 35, vamos a empezar hablando de la compasión de Jesús. Dice la escritura ahí en Mateo 9, 35 y 36, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A lo largo de los capítulos 8 y 9, Mateo así ha ido revelándonos, nos ha ido mostrando específica y puntualmente sobre la autoridad mesiánica de Jesús. Hay muchas evidencias para convencernos, o Mateo nos ha presentado muchas evidencias para convencernos acerca de que Jesús es el mensajero autorizado de Dios, el enviado esperado, el Mesías, el ungido, que ha venido para instaurar el reino de Dios. En los estudios que ya tuvimos hasta el día de hoy, hemos presenciado la autoridad sobre las enfermedades, por ejemplo, en el capítulo 8, versos 1 al 17, capítulo 9, versos 18 al 34. También hemos visto la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, ahí en el capítulo 8, versos 23 al 27. Hemos visto la autoridad de Jesús por sobre los poderes ocultos. En los últimos versos del capítulo 8 lo encontramos. Hemos visto la autoridad de Jesús sobre el pecado e incluso, mejor dicho, sobre la misma muerte. En otras palabras, hemos visto que este rey es capaz de afrontar al gran usurpador, es capaz de enfrentarse al diablo mismo. Manda sobre las fuerzas del mal y ellas no tienen otra opción más que obedecerle. Eso es importante que usted le preste atención, porque el mismo Satanás sabe que no tiene otra opción más que obedecer a la voz de aquel que es llamado Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Este Jesús es poderoso para vencer las crueles consecuencias de la tiranía satánica. Con una sola palabra o con un solo toque se desvanecen los terribles sufrimientos, las enfermedades, la angustiosa culpa del pecado y el terror de la muerte. Recuerda a esa mujer tocando el borde del manto de Jesús. El solo toque del maestro o al maestro, al borde del manto del maestro, hay una sanidad. El Señor se mueve de maneras poderosas e impactantes. El imperio de Satanás tiembla y empieza a tambalearse ante el señorío del Hijo del Hombre, de Jesucristo, nuestro Señor. Por otro lado, también se nos revela el hecho de la autoridad de Jesús
y Mateo ha indicado la finalidad por la cual ejerce esa autoridad. En su primera venida Jesús no emplea, oiga bien, en la primera venida Jesús no emplea su autoridad con el fin de traer juicio a la tierra. No la ejerce para echar a los romanos y conquistar un reino por medios políticos o militares. No la pone al servicio de su propio protagonismo o de sus propios intereses egoístas. Muy por el contrario, Él ejerce siempre para bien de los demás. Cuando Él ejerce su autoridad es para bien de otros, para bien de los que están alrededor. Su autoridad está, oiga bien, que no se le olvide porque es el tema que le hablé hoy, la compasión de Jesús. La autoridad de Jesús está al servicio de la compasión. Este rey no ha venido para ser servido, sino para servir como Él mismo lo dijo. Por eso en estos capítulos, la revelación de la autoridad de Jesús es también la revelación de su misericordia. Van juntos. La autoridad y la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús, van de la mano. No pueden ir separadas. Es así como Mateo nos ha mostrado a Jesús tocando a los inmundos. Toca al leproso o a la suegra de Pedro cuando están enfermos, está dispuesto a entrar a la casa de un gentil. También recibe el toque de una mujer con hemorragia, lo cual no era normal, no era lógico. Por todas partes el maestro hace bien y trae soluciones a los miserables consecuencias o las miserables consecuencias del pecado humano. Muchas de estas enfermedades, muchas de las circunstancias con las que se enfrentó Jesús son consecuencias del pecado. Probablemente alguno de ustedes, alguno de nosotros, alguien que está viendo esta transmisión, está pasando por una crisis de enfermedad, alguna situación difícil. Primero tenemos que analizarlo si es consecuencia de algún pecado, pero aún si fuera consecuencia de un pecado, va a decir el profeta en el Antiguo Testamento que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, la compasión de Jesús va dirigida al cumplimiento de su misión. La misión de Jesús es la de salvar a su pueblo de sus pecados. Autoridad y compasión, estas son las dos marcas más destacadas del ministerio público de Jesús. Autoridad y compasión. Pero son dos cualidades que tienen implicaciones inevitables para todos nosotros en nuestro corazón, en nuestra condición de seres humanos caídos. Todos, usted y yo, todos nosotros necesitamos de la compasión de Jesús, su sanidad, su salvación. Aún así, en última instancia, es un contrasentido acudir a Él para recibir beneficios de su compasión sin someternos a su señorío. No podemos. Él está listo, presto y dispuesto para ayudarnos, pero como leproso, antes de pedir Señor, reconoce el señorío de Jesús. Como el centurión, Señor, no soy digno. Ese reconocimiento de la autoridad de Jesús es inevitable, porque antecede al accionar del favor de Dios en nosotros. Sería como acudir al médico para la sanidad solo de los síntomas externos, sin querer recibir la solución por las causas profundas de la enfermedad. Muchas veces un dolor de cabeza puede ser por una situación visual, puede ser por el azúcar alta, la presión alta, puede ser muchas circunstancias que provocan un dolor de cabeza. Podemos tomarnos una pastilla para aliviar el dolor, pero no sanar la enfermedad. Si queremos ser sanos, tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Sería salirnos momentáneamente del reino de Satanás con el fin de buscar alivio para los peores efectos de su tiranía, pero pronto o al ratito querer volver a la misma esclavitud que ha sido el origen de mucho mal en la vida del hombre. A la larga, no hay salvación posible sin que nos entreguemos sin reservas al señorío de Jesús. Por eso Mateo ha trazado bien la evolución de la reacción de la gente ante las señales de Jesús.
Es importante cuando leemos despacio todo el Evangelio de Mateo. Nos ha mostrado la creciente animosidad de los líderes religiosos y la adulación superficial de la multitud. En contraste con ellas, nos ha indicado que la única reacción coherente ante la autoridad y la compasión de Cristo es el discipulado cristiano. Es un compromiso completo e incondicional fundado en la fe en Jesús como Salvador y la sumisión a Él como Señor. Ese es el discipulado. Entender que Jesús es mi Salvador, pero estar dispuesto a ser un discípulo de Él, sometiéndome a su autoridad. Por eso mismo el evangelista Mateo ha intercalado en medio de la narración de los milagros de Jesús otros párrafos dedicados al tema de discipulado, como lo hemos conversado en las enseñanzas anteriores. La clara autoridad de Jesús como Mesías, su misericordia salvadora y el discipulado como única respuesta válida es importante. Se lo voy a repetir. La autoridad de Jesús como Mesías, número 1. Su misericordia salvadora, número 2. Y el discipulado como única respuesta válida, número 3. Son 3 de los grandes temas tratados en esta sección que estamos comenzando en esta noche. Y ahora, al llegar a la tercera de las secciones dedicadas al discipulado, Mateo une estos 3 temas en una relación aún más estrecha. Nos enseña que el discípulo, a fin de seguir fielmente en el camino trazado por su Señor, a fin de cumplir con las expectativas del Señor a quien servimos, deberemos necesitar compartir la compasión de Jesús y ser revestidos de la autoridad de Él. Ese es el siguiente paso. Ya recibimos la enseñanza, somos receptores de su misericordia, ¿verdad? Ya reconocimos su autoridad. Ahora necesitamos compartir las buenas nuevas y recibir la autorización de Él, el respaldo de Él para lo que sigue en nuestras vidas. Podemos decir que los 2 párrafos que configuran esta sección versan respectivamente entre cómo el envío de los discípulos, por un lado, para llevar a cabo una misión evangelística, es fruto de la compasión de Jesús. El enviar a los discípulos es fruto de la compasión de Jesús. Hoy en día, en el siglo XXI, en esta época, la iglesia debería estar mostrando la compasión al mundo, llevando las buenas noticias que van acompañadas de esto que le estamos enseñando y que estamos tratando de aprender juntos en este acercamiento a la escritura que estamos teniendo hoy. Y sobre cómo los discípulos a ser enviados llevan consigo la autoridad de Jesús. 2 cosas. Salimos para mostrar la compasión de Dios para otros, porque nosotros fuimos receptores de esa compasión. Y al hacerlo y al salir bajo la voluntad del Señor, somos respaldados por su autoridad. Si no, sería en vano que el discípulo pueda salir a hacer la obra del Señor si no está investido de su autoridad y de su compasión. No puede salir como un mero trabajo, como una mera asignación. Tiene que haber algo más. Para entenderlo mejor, hagamos un resumen del ministerio de Jesús. El primero de estos 2 párrafos que estamos hablando, capítulo 9, versos 35 al 38, tiene que ver con la compasión de Jesús, como lo leímos en el verso 36. Y cómo está esta autoridad, esta compasión de Jesús condujo a la misión de los discípulos. Y Mateo lo introduce en otra descripción general del ministerio del Señor, ¿verdad? Que sirve a la vez para resumir las actividades de los capítulos 8 y 9. Para preparar el terreno para la misión de los discípulos, que la vamos a encontrar en el capítulo 10. Pronto vamos a llegar a esa sección y vamos a comenzar a hablar de eso. Esta descripción indica que el ministerio de Jesús tenía un énfasis triple. Y así debería ser el énfasis nuestro hoy como iglesia, como cristianos. Un énfasis triple. La enseñanza de las Escrituras. Es importante. No podemos salir
a mostrar compasión si no sabemos de dónde vino esa compasión, si no conocemos la palabra de Dios y el respaldo de Dios en ella. Número 2, la proclamación del evangelio del reino. Tenemos que salir, tenemos que movernos hacia afuera y llevar afuera el reino de Dios. Y número 3, la sanidad de los enfermos. Hay una manera de conectarse con las necesidades de la comunidad, especialmente en este contexto donde abundaban las enfermedades. Era necesario un sanador, pero no un sanador que sanara para cobrar, un sanador que fue movido a compasión y así mostrar su amor por el hombre, hacer realidad lo que dice San Juan 3:16 que todos predicamos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es lo que hay que salir a proclamar y cuando hay necesidad, resolver. Es lo que el Señor hizo y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Así que aquí podemos aprender una lección muy profunda. Una de las cosas importantes, uno de los detalles que vale la pena tomar en cuenta aquí es que hace mención que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Yo no sé qué viene a su mente, no sé cómo puede usted imaginarse esto, pero déjeme decirle lo que la historia escribe sobre esto. Hay un historiador, se llamaba Flavio Josefo, y decía que en Galilea, en los tiempos de Jesús, existían 204 ciudades y aldeas, cada una con un promedio de unos 15,000 habitantes. 204, multiplique 204 por 15,000. Todas esas personas Jesús recorrió, dice, todas las ciudades y aldeas. ¿Cuánto recorremos nosotros? ¿Cuántas veces hemos salido a llevar el evangelio a la vecindad? Acá en San Juan, Zacatepec, estamos cerca de 50 comunidades, sectores, aldeas, como nosotros le querramos llamar. ¿A cuántas hemos ido? ¿Cuántas hemos visitado? ¿A cuántas hemos llevado el evangelio? Acá en este escenario Jesús está como en el pináculo de la expectación de la gente, que era enorme. Acabamos de ver un ejemplo en el capítulo 9, verso 10, un ejemplo de cómo los casos de necesidad y de controversia se amontonaban uno tras otro, de manera que Jesús se veía obligado a llevar a cabo sanidad tras sanidad, sin pausa y sin descanso. Oye, 204 ciudades recorridas, miles de gentes alcanzadas por la enseñanza de Jesús. Y cuando él salía a enseñar, no era que iba a hacer un servicio de 2 horas, de 1 hora. Él iba y no solo enseñaba, sino que tenían los enfermos y había que sanarlos. Y Jesús lo hizo sin descanso. En algunos momentos Jesús procuraba tener espacios de tranquilidad en medio de la agotadora la actividad a la que estaba propenso, pero él lo hacía para orar o dar una enseñanza a sus discípulos. Pero esto no fue siempre posible. Una buena pregunta es: ¿por qué mantuvo ese ritmo de trabajo Jesús? ¿Por qué no aprendió a dosificar? ¿Por qué no manejó mejor su tiempo y tomó el ministerio con más calma? El texto, la verdad, no nos lo dice, la Biblia no lo dice explícitamente. Sin duda, no cabe duda que había un claro sentido de urgencia en Jesús mismo. Sabía que el tiempo disponible era corto y que debía acabar su misión. Era importante. Hoy la iglesia debe ser consciente también que el tiempo es corto, que hay que completar la misión hasta que todos oigan la verdad del evangelio. Es una consigna que no podemos perder de vista como iglesia. Es incuestionable que el ritmo de trabajo le surgían a Jesús debido a las circunstancias. Pero Jesús nunca tuvo la mentalidad de un funcionario, de un empleado. Nunca cerraba su
su oficina a las 5 de la tarde, dejando desamparada a la gente que guardaba su turno en la cola. No enviaba a casa a nadie que no hubiera atendido, ni siquiera cuando se lo proponían los discípulos. Y no lo hacía, ¿sabe por qué? Porque tenía compasión de ellos. Esa compasión de Jesús, todos la deberíamos de conocer y manejar. Dice la Escritura en el verso 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Así que se hace explícito lo que ya hemos visto en diversas ocasiones de forma implícita, que lo que impulsaba la actividad de Jesús era su amor. Qué equivocados estaban los fariseos al diagnosticar que él echaba fuera a los demonios, por el cebú, ¿verdad? Lo grande de nuestro texto o del mensaje que estamos aprendiendo es que aun cuando Jesús estaba agotado, aun cuando Jesús necesitaba descansar, todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dan fe de que las multitudes nunca despertaron en él un sentimiento de rechazo o de molestia, sino siempre un sentimiento de compasión. El vocablo empleado aquí para compasión es muy fuerte, porque quiere decir o es algo que nace desde las entrañas, algo que desde adentro duele tanto y provoca una acción exterior. Se trata de una compasión entrañable que conmovía a Jesús hasta lo más profundo de su ser. Ese es el mover de la iglesia. Ese debería ser el accionar de la iglesia. Tener compasión por las almas perdidas. Muchas veces a todos nosotros nos puede pasar. Iniciamos ministerio, determinando algún ministerio, miramos a la gente con buenos ojos, pero al comprobar después de algún tiempo la indiferencia de algunos, la ingratitud de muchos y la murmuración de otros, empezamos a cansarnos de ellos. Muchos médicos y enfermeras empiezan su carrera con un espíritu de vocación y de llamado, de ayuda a la humanidad, de abnegación, pero terminan endureciéndose ante el sufrimiento ajeno, se vuelven impacientes con los enfermos y cumplen su tarea de una manera mecánica. Ya no hay vocación. Incluso pastores, con el paso del tiempo, se entregan a una vida rutinaria, visitar y predicar, en vez de mantener fresca la visión y la vocación del principio. Las constantes demandas de la gente agotan, decepcionan, desilusionan. Y por eso muchos, aún en el llamado, aún con un llamado de Dios, ¿verdad? Se vuelven indiferentes, ¿verdad? Ya no les importan los demás, sino solo ellos. Buscan comunidad, remuneración. Y todos, al vivir en una sociedad que las penas del mundo entero penetran diariamente en nuestros hogares a través de las noticias, en la televisión, los medios sociales, en todos lados, tendemos entonces a volvernos indiferentes ante las desgracias de los demás. Vemos un accidente, vemos una noticia, vemos muertos y solo dice, ay, pobres, pero ya no hay un dolor adentro. Perdimos la compasión. Llegamos nosotros mismos, llegamos a una especie de vacunación contra la compasión. Nos volvemos insolidarios, nos deshumanizamos. Cuanto más piden nuestra colaboración o nuestra caridad, tanto más se agota nuestra misericordia. Las multitudes y sus problemas terminan cansándonos. En todos estos casos que le menciono, la familiaridad y el cansancio acaban con nuestra paciencia y con nuestra capacidad para compadecernos de la gente. Pero eso nunca lo vimos en Cristo. Nunca observamos esa tendencia en nuestro Señor. Ciertamente la creciente oposición a su persona, a la persona de Jesús, hizo que abandonara ciertos lugares y se dijera palabras duras contra ellos, pero al final
pudo derramar lágrimas sobre Jerusalén, la ciudad que más oposición le ofreció. También es cierto que a veces Jesús intentó apartarse de las multitudes por distintas razones, pero nunca fue por desprecio, sino para buscar la necesaria tranquilidad. Mi amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo, ni el ritmo de trabajo, ni la torpeza de la gente, ni la ingratitud de la mayoría, ni la persecución de los líderes pudieron volver indiferente al Señor, ni secar las fuentes de su compasión. Después de recorrer toda Galilea y a pesar de su cansancio personal, Jesús seguía sintiendo compasión de las multitudes. Nunca se volvió duro e indiferente ante ellas. Sin embargo, nunca permitió que su compasión le hiciera volverse sentimental, ni que alcahueteara, ni que consintiera ciertas cosas que eran pecado. No contextualizó, no se adaptó a este mundo. Él siempre marcó la diferencia. En él la santidad y la misericordia encuentran su perfecta armonía. Aunque perfectamente consciente de la maldad de la gente, no sentía repugnancia hacia ella, sino compasión. Vino expresamente a llamar a los pecadores. Sin embargo, nunca consintió el pecado. Él se acercaba para salvarlos. Como decimos nosotros en nuestro buen castellano, nunca tuvo pelos en la lengua cuando trataba de cuestionar, se trataba de hacer preguntas morales o cuestiones morales. Sin embargo, sus palabras de mayor indignación, como capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que lo repite varias veces. A pesar de esas palabras de indignación, no para los delincuentes, sino para aquellos cuyo orgullo les impedía ver su pecado, y en cambio estaban dispuestos a sentarse a comer con los pecadores más perdidos en su afán de buscarlos para Dios. Rechazaba a aquel que nunca quería reconocer su pecado, aquel que era capaz de ver el pecado del hermano, de la hermana, del fulano, de la fulana, de aquel hombre, de aquella mujer, pero nunca quiso reconocer su propia dureza de corazón. Y esta es la clase de compasión que debe manifestarse en todos los que tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, todos aquellos que pretendemos ministrar en su nombre. Una compasión profundamente sentida en las entrañas, pero sin transigir con el pecado, sin alcahuetear el pecado. Nunca se vuelve fría, tampoco profesional. Es una compasión de Dios. Finalmente, mis amados hermanos, lejos de endurecernos con el paso del tiempo y volvernos indiferentes al sufrimiento ajeno, al ir creciendo en Cristo, nosotros debemos volvernos cada vez más sensibles a las necesidades de nuestro prójimo y más capaces de solidarizarnos con ellos, como lo hizo Jesús. Cuando Jesús veía a un despreciado, se sentaba con él. Cuando veía a uno que tenía que entrar a la ciudad gritando inmundo, 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 como el leproso del capítulo 8, Jesús le toca y dice la escritura, y al instante quedó sano. Cuando era intolerable que un judío visitara la casa de un gentil, Jesús le ofrece al centurión ir a la casa, y no solo ir, sino sanar al que estaba enfermo en esa casa. Y lo hizo a distancia, por la fe de ese centurión. Una compasión increíble, pero nunca consintió el pecado. Siempre buscó preocupación por salvar al pecador. No por juzgarlo, no por señalarlo, sino por salvarlo. Y ese debe ser el motor de nuestra vida cristiana. El hecho de buscar a Dios. Recuérdese, el Señor nos enseña la Escritura, el Señor nos hace sus discípulos y el Señor nos envía a proclamar.
Y cuando nos envía, nos hace con base a su palabra, lo hace con base a que somos sus hijos, somos siervos de Él y nos respalda con autoridad. Y en su nombre, dice la Escritura, echarán fuera demonios. Y en su nombre pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En su nombre. Maravilloso. La compasión de Jesús trasciende nuestra propia mente, porque es difícil de entender cuánto amor Dios tiene para aquel pecador, como usted y como yo, que hoy podemos ser hijos de Dios, pero en un tiempo fuimos indiferentes a Él. Anhelo de todo corazón que esta enseñanza le desafíe a usted a acercarse a Dios. Le desafíe a usted a hablarle a otros de Cristo. Le desafíe a usted a ser un buen discípulo. Le desafíe a usted a buscar a Dios de la mejor manera. Que Dios bendiga su vida a través de esta palabra. Le invito a que me acompañe a orar para concluir este tiempo de reflexión. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor bendito. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Perdónanos, Señor, cuando a veces nos impacientamos, cuando a veces nos hace falta paciencia para mostrar compasión. Pero estamos aprendiendo a caminar contigo. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos tu respaldo para llevar las buenas nuevas. Danos de tu fuerza para soportar las adversidades. Danos de tu amor para mostrarlo compasivamente con nuestro prójimo. Gracias por esta enseñanza. Bendice a tus hijos, a tu pueblo que ha estado viendo esta transmisión. Que la gracia y el amor tuyo estén sobre ellos y con ellos. Gracias por este tiempo hermoso que nos das de reflexión. Nos ponemos en tus manos. Pedimos tu bendición y dirección. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amado hermano, que Dios le bendiga, que esta enseñanza sea de bendición para su vida. La otra semana seguramente continúa otro de mis hermanos pastores acá compartiendo sobre este tema. Mientras tanto, les recuerdo, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Cuídense mucho, bendiciones para todos, con el favor de Dios, nos vemos pronto.